Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar en este programa, un programa en el que estaremos conversando de México, de la Ciudad de México a Michoacán. Estaremos conversando a lo largo de estos minutos con el gobernador Fausto Vallejo, a quien le agradezco que me tome esta comunicación, porque desde luego, por muchas razones, Michoacán es foco de atención nacional a raíz de los acontecimientos que han sucedido en este estado de la República Mexicana. Le agradezco, gobernador Fausto Vallejo, que me tome esta llamada. Buenas noches y bienvenido. Carmen, muy buenas noches. Con el respeto, la saludo, por supuesto, y muchas gracias por este espacio. Al contrario, gobernador, bueno, yo creo que hay muchos temas, desde luego, que preguntarle, pero déjeme iniciar con lo que ha sido más reciente y que tiene que ver con la irrupción, digámoslo así, de grupos de autodefensa en el estado de Michoacán, particularmente lo que sucedió en Tancítaro apenas este fin de semana, donde, bueno, pues sabemos que un nutrido grupo de personas denominadas de autodefensa, precisamente, que se han pues decidido armar para combatir al crimen y para defenderse del crimen organizado en Michoacán, irrumpieron en la parte de Tancítaro, y sucesos que usted seguramente podrá explicarnos y darnos información al respecto. Le pregunto en este momento qué es lo que podría informar acerca de la situación en este lugar de Michoacán, sobre todo ahora que le pregunto también si nos podría confirmar de una información sobre un presunto nuevo enfrentamiento el día de hoy en donde habría muerto una persona. ¿Cuál es la situación que se vive en estos momentos, gobernador? Cuéntenos. Bueno, es una situación de tensión en ese municipio, fundamentalmente en Tancítaro, y en donde llamados guardas comunitarios de municipios cercanos, pero de Tierra Caliente. Tancítaro es una parte elevada, estrella de sierra, es la zona aguacatera más productiva del país, y subieron obviamente de Tierra Caliente cerca de 300 a 400 gentes, obviamente existieron filtros del ejército para que no pasaran armados, pero sabíamos perfectamente bien también de que en este tipo de situaciones las armas ya están muchas veces adentro. Total que entraron y bueno, se armaron y tomaron la presidencia municipal, entre comillas, porque ahí las autoridades están prácticamente de acuerdo con los llamados autodefensas. Y bueno, pues esa es la situación. Se ha dialogado, ya se han enviado comisiones a dialogar con los llamados guardias comunitarios, pues para que se retiren y para que no se les va a permitir ya cualquier otra acción. Inclusive en los propios municipios en donde están asentados, tenemos obviamente que hacer prevalecer el Estado de Derecho. Dígame una cosa, gobernador, ¿en cuántos municipios de Michoacán están presentes las guardias comunitarias o las autodefensas en Michoacán? En forma muy clara está en Chinicuila, en Tepalcatepec, en Buenavista, en Aguililla. Creo que de Tepalcatepec, por supuesto, creo que ya lo mencioné. Es en donde más están, ahí tienen su reducto más importante. Ahora, gobernador, bueno, ¿por qué no nos habla del conjunto de cosas que están sucediendo en Michoacán y que han generado la irrupción de las autodefensas? ¿Qué tipo de problemática vive el Estado en general? ¿Cómo describiría su Estado? Bueno, la verdad es de que creció bastante la delincuencia. Son 12 años de fallas de las estrategias y bueno, se fue creciendo, pero se estaba diezmando a la familia, y luego a los templarios, que es una decisión de la familia, y estábamos avanzando en ese sentido, pero también entran los Zetas del milenio del cártel de Jalisco, y entonces están tratando de ganar territorio, y ese es el enfrentamiento fundamental entre templarios y Zetas.
En este momento es lo que define, digamos, la confrontación en Michoacán en términos criminales, los templarios, que es una decisión de la familia, y los zetas que continúan en Michoacán. Efectivamente, yo creo que ese es el principal ingrediente. Son los principales problemas que tenemos. Los enfrentamientos fundamentalmente entre los grupos delictivos. Y que los dos tratan de cobrar piso, los dos grupos de los zetas y de los templarios tratan de cobrar piso, tratan de imponer pues dominar el territorio. En ese contexto, gobernador Vallejo, es que surgen las autodefensas, es decir, grupos de ciudadanos, de personas que deciden armarse y enfrentar por sí mismos lo que sería esta presencia delincuencial. Usted dice no se va a permitir la expansión de las autodefensas, pero la pregunta es si eso va a significar dejar indefensas a las poblaciones. No, por supuesto que no. Les hemos mandado el mensaje muy claramente, cuando se ha dialogado con ellos, de que uno, se deben de sujetar el Estado de Derecho, y dos, nosotros como Estado, en su conjunto, debemos de darles la seguridad, que es la primera obligación de un gobierno, de un municipio, de un Estado o de la Federación. Pues tenemos que darles la seguridad, la tranquilidad. Yo creo que esto de los guardias comunitarios, en parte, tiene un sustento social, porque estaban hartos ya de las extorsiones y de los abusos de estas gentes de los templarios. Pero que no cometan el error de estar al margen de la ley, porque si no, tanto delincuentes son unos como serán los otros también. ¿Y qué es lo que va a pasar, gobernador, con lo que usted está diciendo? ¿Qué es lo que podemos esperar sobre las autodefensas o la acción del gobierno sobre las autodefensas? Déjeme hacer una pausa y me contesta sobre el tema, por favor. Con todo gusto, claro que sí. Regresamos en esta conversación con el gobernador de Michoacán en México, Fausto Vallejo, a quien le pregunté hace unos momentos antes de ir a la pausa, gobernador, sobre qué debemos entender con las declaraciones que nos da esta noche respecto a las autodefensas y policías comunitarias en Michoacán. Usted dice no vamos a permitir la expansión de estos grupos. ¿Qué es lo que están pensando hacer una vez que ellos han dicho que se mantendrán armados hasta que no haya realmente una entrega de los principales líderes de los cárteles que están operando en Michoacán? ¿Qué podemos esperar entonces, gobernador Fausto Vallejo? No nos pueden condicionar, ni a la Federación ni al Estado. Debemos obviamente de detener a los principales cabecillas de los grupos delincuenciales, pero debe de imperar el Estado de Derecho. Y vuelvo a insistir, nosotros dar la seguridad. Se viene caminando en forma muy rigurosa, muy contundente, por parte de la Federación en apoyo al Estado. Y por eso tenemos soldados, por eso tenemos policías federales, tenemos marinos, y se están haciendo acciones importantes como la de Lázaro Cárdenas, que es uno de los golpes más espectaculares y de los posicionamientos más importantes de la Federación en más de 12 años. Es decir, toman las aduanas, toman el puerto y obviamente también a la policía municipal, sin atropellar a la autoridad, y se le invita a los que estaban de policías a que pasen los filtros de certificación y también obviamente a que se capaciten. De más de 200, 130 aceptaron el reto y están en Morelia capacitándose. Es decir, no nos pueden decir de que estamos sentados de brazos, ni la Federación ni el Estado. Entonces, estamos echándole todas las ganas, todo el resto. Sabemos que hay muchas cosas por hacer, pero sabemos que estamos caminando en el sentido correcto. La diferencia de antes y de hoy es que antes había nada más reclamos. Ahora hay confianza y es una coordinación interinstitucional, que es mucho muy importante. Antes inclusive de dependencia en lo federal,
se tenían desconfianza en materia de seguridad. De un cuerpo al otro se tenían desconfianza, hacia los estados peor. Y bueno, pues ahora hay una gran diferencia y sé que vamos a avanzar. Gobernador, bueno, a ver, para traer a la conversación las voces críticas, están, por ejemplo, los obispos de Michoacán que han emitido comunicaciones públicas. El obispo de Apatzingán en particular ha sido muy puntual en su señalamiento respecto a que habiendo presencia federal, habiendo ejército, policía federal, marinos, estamos frente a un asunto donde dice su comunicación pública, sabiendo dónde están, hablando de los líderes y cabecillas de la delincuencia, sabiendo dónde están, no van por ellos. Eso coincide con las voces, por ejemplo, que hemos escuchado, como del doctor Mireles, que también hace una crítica similar respecto a la presencia de ciertos personajes, 7 cabecillas en particular son señalados y que no son detenidos por la autoridad federal, ni tampoco la autoridad estatal. ¿Qué me dice, gobernador, de esos señalamientos? En gran parte tiene razón el obispo y los obispos de Michoacán, sobre todo Zamora y Lázaro y Apatzingán. Yo tengo buenas relaciones con ellos en sentido muy respetuoso y sé que son gentes muy transparentes con la autoridad moral, pero yo creo que no es tan sencillo como lo plantean ellos. Están ubicados los principales delincuentes en una sierra impresionante, llena de montículos, de cerros, de cañadas, en donde es muy fácil que se puedan esconder. Pero también efectivamente no con más soldados ni con más marinos ni con más policía federal se va a detener esto. La diferencia también y el ingrediente principal ahora es de que se están llevando a cabo esquemas de inteligencia. Se están metiendo esquemas de inteligencia y eso nos ha empezado a dar muy buenos resultados. Se han desmantelado y se han tomado a varios rehenes importantes de los templarios y bueno, pues se va caminando en ese sentido. Debemos obviamente también generarle más confianza a la ciudadanía para que nos ayude en esta misión, porque había la desconfianza y con razón de la ciudadanía que iban, reportaban y no pasaba nada, o bien inclusive se volteaban en contra de ellos los delincuentes porque están muy infiltradas las policías. Entonces, se está caminando de manera correcta. Dígame una cosa, gobernador, dice que han hecho detenciones importantes de templarios. ¿Puede precisar cuándo se han dado estas detenciones? ¿A quién han detenido recientemente las autoridades? Sí, no le podría precisar con qué fecha, pero de hace 4 meses para acá, por decirle algo, a un señor llamado el Güero Abeja, que tenía asolada la región del oriente, es decir, Huetamo, Carácoro, Nocupétaro, Turricato, Tlazazalca, en fin, una parte muy importante del oriente del estado, Zitácuaro, inclusive también, San Lucas, inclusive se adentraba un poquito hasta Ciudad Altamirano en Guerrero, y bueno, pues esta es una detención muy importante que yo creo que no se le dio el lugar que correspondía. Y también aquí en Michoacán, en los últimos 2 meses se han desmantelado cerca de 6 bandas de secuestradores y obviamente gente que robaban autos. Entonces se va avanzando ya con otros esquemas de inteligencia. Gobernador Fausto Vallejo, Michoacán ha sido foco de atención desde luego en los últimos años por el tema de la delincuencia. Estuvimos 6 años enteros, prácticamente todo el sexenio pasado. Ahí inició en Michoacán la llamada estrategia contra el crimen organizado del gobierno de Felipe Calderón, el tramo de gobierno que lleva el actual presidente Peña Nieto. Todos esos años Michoacán ha sido
receptora de recursos, ha recibido una enorme cantidad de presencia militar, de policías federales, se ha destinado, como a pocos estados de la República, un conjunto de recursos y de elementos para combatir al crimen organizado. ¿Qué ha pasado ahí que no logramos ver el rescate de Michoacán como todo el país quisiera? Bueno, había una desconfianza brutal entre el Ejecutivo del Estado y el Federal, en primer lugar. En segundo lugar, bueno, pues ¿de qué servía que venían tantos soldados? Porque inclusive si se tropezaban con alguno de los delincuentes, de los templarios o de la familia, yo creo que hasta se saludaban, porque pues no había ese esquema de inteligencia. Pero también el gobierno del Estado no tenía recursos, ni para poner cámaras, ni para hacer los C4, ni para muchísimas otras cuestiones. La seguridad cuesta dinero y cuesta mucho, la capacitación, el despedir o el liquidar a las gentes que no pasen los exámenes como policías o ministeriales, en fin, todo lo que implica alrededor de la seguridad, pues cuesta bastante dinero, y eso ni lo tenía ni lo tiene el Estado. Hasta ahora que nos están fluyendo apoyos verdaderamente con más seriedad, ya tenemos el C4 en Morelia, ya tenemos el cuartel de policía, se están instalando cientos de cámaras también en las principales ciudades de Michoacán. Estamos ya por relevar al personal que no calificó ni se capacitó. En fin, se va avanzando en este capítulo. Pero debemos de tener los michoacanos que solo con la cooperación de todos, pues vamos a salir adelante. Entre más se minimice o se trate de degradar a las instituciones, obviamente que estamos agrediendo a Michoacán y estamos complaciendo a la delincuencia. Déjeme, gobernador Vallejo, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Le dejo algo que usted mencionó muy al paso. Habló en su momento de infiltración en policías. Hábleme de este elemento que tiene que ver con posible colusión de algunos elementos que pudieran no combatir al crimen, sino en algún momento pues ser parte de él. ¿Qué análisis y radiografía hace el gobernador Vallejo del tema después de la pausa, si me lo permite? Con todo gusto. Entramos, gobernador Fausto Vallejo, en la parte final de esta conversación. Me quedé planteándole un tema importante, sin duda, que tiene que ver con su análisis sobre las autoridades y el propio crimen organizado. ¿Qué tipo de infiltración puede haber también en algunos cuerpos policíacos o militares a lo largo de estos años y en este preciso momento? ¿Qué análisis y diagnóstico tiene del tema, gobernador? Bueno, obviamente que se ha infiltrado la delincuencia a diferentes ámbitos de las instancias de gobierno, no se diga en lo municipal, obviamente que también en las policías estatal y ministerial. No lo debemos de esconder ni minimizar por ningún motivo, y no dudo que en algunos mandos inclusive también de estructuras del gobierno. No me refiero a los niveles altos, importantes, pero sí en algunas partes sensibles, por cierto, obviamente que ha penetrado la delincuencia, y que esa es la tarea, es lo que estamos nosotros obviamente revisando y haciendo ya con otro tipo de esquemas. Vuelvo a insistir, y aunque suene muy pedante señalar inteligencia, pero bueno, se está tratando de hacer eso. Gobernador,
¿Me puede confirmar algunos datos o corroborar o corregirlos en su caso sobre el tema de las muertes recientes en Tancítaro? Con la situación que se dio el fin de semana, se habló por parte de las autodefensas de 9 muertos después de un ataque que habrían recibido precisamente de los delincuentes, aunque el informe oficial registró solo 2 muertos. ¿En este momento podría tener el dato o corroborado de los 2 o ampliado de los 9? Sí, lo que tenemos es fuente de información del ejército que anduvo peinando toda la zona y que fueron a recoger a los cadáveres. Se encontraron 2 únicamente y se ha rastreado en los hospitales, está al pendiente para ver si llegó alguno de los heridos, algún herido, y no encontramos absolutamente nada. Oficialmente para nosotros es lo que los ministeriales, la policía ministerial del gobierno del estado levantó como en sus actas sobre los cuerpos que se encontraron. El día de hoy, gobernador, tuvimos información sobre otro enfrentamiento que ocurrió o ataque en el municipio de Sirimbo, allí en Michoacán, y habría quedado como saldo una persona muerta. Se habla de que en esta localidad ubicada sobre la carretera de Tancítaro, Uruapan, hombres armados dispararon con rifles AK-47 contra una vivienda. De ahí salió un hombre que fue alcanzado por los disparos y falleció al instante. Después se supo que ese hombre formaría parte de los grupos de autodefensa. ¿Tiene, gobernador, información que confirme esta versión? Sí, hay un hombre muerto, efectivamente, ¿verdad? Estamos esperando el reporte, que es exactamente lo que sucedió, quién era y todos los pormenores. Pero así es. El doctor, el médico José Manuel Mireles, adjudicó la agresión al crimen organizado y dice que esto se originó después de un tiroteo en el que los comunitarios abatieron a su vez a 2 presuntos delincuentes. ¿Ese dato lo tiene, gobernador? No, tenemos de una sola persona fallecida. Bueno, pues el tema está abierto y desde luego habremos de seguir conversando y hablando del tema Michoacán. Gobernador, se nos terminó el tiempo disponible, pero le agradezco que me haya tomado esta llamada telefónica y nos mantendremos en contacto si me lo permite. Carmen, con usted las veces que se requiera, por duro que sea el comentario, pero ahí estaremos presentes, por supuesto. Gracias, gobernador, por estar aquí y estamos en contacto. Hasta la próxima y buenas noches. Hasta la próxima. Muchas gracias, Carmen. Gracias. Gracias al gobernador Fausto Vallejo de Michoacán, pues es la versión de las cosas en términos oficiales de la conflictiva, de la situación que atraviesa el estado de Michoacán, de la cual desde luego seguiremos conversando e informando para usted. Por lo pronto, gracias por permitirnos estar con usted esta noche, pásela bien y lo espero mañana. Ya suman 19 los cuerpos exhumados de fosas clandestinas en los márgenes de los ríos Lerma, en los municipios colindantes de La Barca, en Jalisco, y Vista Hermosa, en Michoacán. De acuerdo con las autoridades, algunos cuerpos están mutilados, aunque se pudo establecer que 17 son de sexo masculino y 2 de sexo femenino. El hallazgo de estos restos humanos se dio en el marco de la investigación para dar con el paradero de dos policías federales desaparecidos desde el 3 de noviembre. 22 policías municipales de Vista Hermosa y 3 civiles han sido detenidos en relación con esta desaparición. El Procurador General de la República, Jesús Murillo, dijo que no seguirán extendiéndose los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán y que así lo garantiza el Estado mexicano. Así lo aseguró el procurador tras la firma del convenio entre la dependencia a su cargo y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tiene por objetivo el intercambio de experiencias y conocimientos para eliminar malas prácticas y de esta manera garantizar el derecho a una adecuada procuración de la justicia. Sobre la actual situación en Michoacán, el procurador dijo que la situación se ha resuelto en partes, pero quedan temas por resolver. Quedan todavía varias cosas que resolver, entre otras la plenitud de la seguridad, que eliminará los pretextos o las razones de quienes dicen estar buscando la ley y la justicia. No van a extenderse, eso lo aseguro.
El Procurador General de la República también informó este jueves del hallazgo de una nueva fosa clandestina en el municipio de La Barca, en Jalisco, con más restos humanos, con lo que el número de cuerpos encontrados sería de al menos 30 en esta región. Murillo Karam dijo que continúa el análisis de los restos para determinar si algunos corresponden a los de 2 policías federales cuya desaparición detonó la investigación que llevó a encontrar las fosas en Jalisco. Mientras tanto, en Jalisco, las autoridades informaron que ya son 65 los cuerpos encontrados en las fosas clandestinas del municipio de La Barca. Las investigaciones para esclarecer sobre quiénes serían responsables de estos crímenes apuntan, según las primeras indagatorias, a una acción criminal del cártel de Jalisco Nueva Generación que disputan el control de la zona con el grupo de los Caballeros Templarios.